Salimos de allí, sin una palabra de consuelo, como si fuéramos animales que no merecían estar en su tierra. Paco, al igual que yo, quedó atrapado entre el dolor de la traición y la impotencia, pero ni él ni yo podíamos hacer nada para cambiarlo. Nos despedimos sin decir una palabra, sabiendo que no podíamos enfrentarnos a esa fuerza que nos separaba. Aquella tarde, cuando la puerta del pueblo se cerró tras nosotros, sentí que, una vez más, algo que había sido hermoso y puro se desvanecía, dejando solo un vacío profundo. Pero también supe que, por más que intentaran separarnos, las memorias de nuestra amistad nunca podrían ser borradas. Mi madre, con manos temblorosas, curó mis heridas con agua de llantén mientras sollozaba. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional, el peso de la injusticia que habíamos vivido, era aún más grande. Me regañó por haber hablado con el joven Paco, por haber sido tan ingenuo al creer que nuestra amistad no traería consecuencias. Sus palabras, aunque llenas de preocupación, me dolían. Ella solo quería protegerme, y aunque no entendiera por qué mi amistad con Paco había causado tanto daño, sabía que su intención era cuidarnos. Sin embargo, mi amigo no compartía esas ideas, y a pesar de todo, siempre encontraba la forma de venir a visitarnos, trayéndonos algo de comida o cualquier pequeña ayuda que pudiera conseguir. A veces, solo el hecho de verlo me reconfortaba un poco, aunque sabíamos que esa amistad era ahora peligrosa. Pasaron muchos días de hambre y frío. No había trabajo para nosotros, y los pocos recursos que teníamos se agotaban rápidamente. Cada día parecía más difícil que el anterior. La casa, antes llena de vida, se sentía vacía, como si la injusticia nos hubiera dejado sin fuerzas para seguir adelante. Durante esas largas noches de frío, me cuestionaba constantemente por qué razón teníamos que sufrir tanto. ¿Qué habíamos hecho para merecer todo esto? Nos habían castigado sin motivo alguno, simplemente por ser pobres, por ser parte de la servidumbre. Nos habían arrebatado nuestra dignidad, y ahora no podíamos trabajar en ningún lugar. Los patrones, después de habernos echado del pueblo, nos habían dejado fuera de la sociedad, sin forma de ganarnos la vida. Me sentía atrapado en una realidad que parecía no tener respuesta, una vida que no hacía más que seguir el curso de la injusticia. Mi familia, a pesar de todo, se mantenía unida, pero cada día la desesperanza crecía un poco más. Cada vez que pensaba en Paco, sentía una mezcla de tristeza y rabia. Lo que había sido una amistad sincera se había convertido en un recuerdo doloroso, algo que el mundo no podía aceptar. A pesar de todo, mi madre nunca dejó de luchar por nosotros. Aunque a veces parecía derrotada, su fuerza interior siempre emergía, y su determinación nos mantenía a flote, aunque solo fuera por un día más. Pero, en lo profundo de mi ser, sabía que algo debía cambiar, que no podíamos seguir viviendo así. Algo dentro de mí, algo que había nacido con la injusticia de aquel castigo, me impulsaba a encontrar una salida, a luchar por un futuro mejor. Intentaba comprender el porqué de las diferencias sociales, ese abismo profundo que nos separaba de aquellos que nos miraban con desprecio. Pero, por más que lo pensaba, no encontraba respuesta. La injusticia seguía ardiendo en mi corazón, y volví a tramar mil maneras de vengarme, de hacer que el mundo entendiera el sufrimiento de los pobres como nosotros. El rencor me consumía, y no sabía dónde más recurrir. El llanto del indio. Una tarde, en mi desesperación, me atreví a suplicarle al dios Viracocha, el dios de los báculos o de las varas, el creador del mundo, el dios que tenía el poder de ordenar todo lo que existía. Él lo tenía todo lo que nosotros no teníamos, y pensé que tal vez él podría ayudarnos, darme respuestas a nuestras plegarias. Pero no hallé respuesta. Mi voz, mis súplicas se perdieron en el vacío. El cielo seguía callado, indiferente a nuestra miseria. Entonces, me dirigí al dios Inti, el dios del sol, el que adorábamos los incas. Él era el dios que iluminaba nuestras vidas, el que traía la vida a las plantas y a los animales. En sus ceremonias se festejaba el solsticio, y antiguamente se entregaban ofrendas de oro, plata y ganado. Las vírgenes del sol, las aquías, cantaban en su honor con voces tan melodiosas que llenaban el aire de esperanza. Clamé por justicia ante él, pero el sol, en su inmenso poder, siguió su curso, indiferente, sin responder a mi llamado. Pensé entonces en la Pachamama, la Madre Tierra, la que regía el universo, el tiempo y las épocas. Ella era la que hacía crecer las plantas para que dieran frutos, que multiplicaba el ganado, que mantenía el equilibrio de la naturaleza. Pensé que tal vez ella me escucharía, que podía ver el sufrimiento de su gente, pero ella estaba ocupada,
como siempre, haciendo su trabajo de dar vida a la tierra y a la creación. Ni siquiera la Pachamama me respondió. Recurrí entonces a Mama Quilla, la hermana y esposa de Inti, la diosa de la luna, la deidad que siempre había sido venerada por las mujeres de nuestra comunidad. Se creía que era capaz de amparar los temores, de entender los deseos más profundos. La luna siempre tenía algo de mágico, algo que nos conectaba con lo inexplicable, pero al igual que los demás dioses, su luz se apagó ante mis súplicas. Tampoco hallé respuesta en ella. Como último recurso, busqué a Mama Cocha, la diosa del mar, la diosa que representaba todo lo femenino, la madre de los peces y los pescadores. Pensé que ella podría entender mi dolor, que en su vastedad podía acoger mi clamor. Pero, como todos los demás, ella permaneció en silencio. El océano, tan inmenso y lleno de vida, no respondió a mis súplicas. Todo fue en vano. Los dioses, nuestras divinidades, aquellas fuerzas poderosas que regían nuestra existencia, no parecían escucharme. Me quedé solo, con la sensación de que nada ni nadie podía cambiar la dura realidad en la que vivíamos. La injusticia seguía tan palpable como siempre, y aunque recurrí a todos los dioses en busca de justicia, la respuesta seguía siendo el vacío. ¿Qué hacer cuando incluso los dioses se muestran indiferentes a nuestro sufrimiento? ¿Dónde encontrar esperanza cuando ni lo divino parece dispuesto a ayudarnos? Estaba profundamente decepcionado. Todo lo que había intentado, todo lo que había buscado, parecía ser en vano. Mi desesperación crecía, y sentía que las respuestas que tanto deseaba estaban fuera de mi alcance. Pero entonces, algo cruzó por mi mente. Recordé que los españoles, aquellos que vinieron a imponer su dominio sobre nuestras tierras, tenían un Dios distinto. Ellos trajeron consigo una Biblia, un libro que hablaban constantemente. Sin embargo, no entendía de qué se trataba. No sabía qué prometía esa fe ni qué podía ofrecerme en mi situación, pero la idea de que hubiera algo más allá de las creencias que conocíamos me hizo pensar. Mi amigo Paco, aunque tenía acceso a ese libro, nunca me habló de él. Quizás creyó que, para mí, alguien como yo, con mis propias creencias y mi cultura, ese libro no tendría importancia. Tal vez pensó que no entendería su mensaje o que su valor no se comparaba con lo que mi pueblo había venerado durante generaciones. Pero, en medio de mi desconfianza, algo dentro de mí deseaba saber más. Algo me empujaba a entender cómo ese Dios podría ser tan diferente al nuestro, y si realmente podía traer la justicia que tanto anhelaba. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los terratenientes. Ellos eran la verdadera causa de nuestro sufrimiento. Pero, en medio de mi desconfianza, algo dentro de mí deseaba saber más, algo me empujaba a entender cómo ese Dios podría ser tan diferente al nuestro, y si realmente podía traer la justicia que tanto anhelaba. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los terratenientes. Ellos eran la verdadera causa de nuestro sufrimiento. Ellos nos daban trabajo, pero lo hacían solo para explotarnos. Tantas horas de trabajo bajo el sol abrasador no podían ser compensadas con algunos sacos de granos o con unas pocas monedas. Era una humillación constante, algo que se nos imponía para mantenernos en su control, para dejarnos sentir siempre inferiores. Y lo peor de todo es que lo hacían sabiendo que nuestra ignorancia nos mantenía atados, que nuestra piel quemada por el sol era un recordatorio de que, para ellos, éramos solo herramientas, sin voz, sin poder. Los terratenientes nos miraban con desdén, como si nuestra pobreza y nuestra piel oscura fueran motivos suficientes para tratarnos como animales. Nos veían como seres inferiores, como aquellos que no merecían ni siquiera un trato justo por el trabajo que realizábamos. Era su forma de humillarnos, de recordarnos nuestra posición en la sociedad, como si la sola idea de nuestra resistencia o nuestra lucha estuviera fuera de lugar. A pesar de todo esto, una chispa de determinación se encendió en mi corazón. Quería enfrentarme a ellos algún día. Quería poder mirarles a los ojos y exigirles lo que era justo. Quería gritarles que éramos humanos, que nuestro trabajo tenía un valor que ellos nunca reconocerían. Sabía que era una lucha difícil, que las fuerzas que me oponían eran mucho más grandes que las que tenía a mi disposición, pero también sabía que, si no luchaba, nunca podría vivir con la tranquilidad de haberlo intentado. El camino hacia la justicia no sería fácil, pero algo dentro de mí me decía que, aunque fuera un pequeño paso, debía empezar a caminar hacia él. El sacerdote. Pasábamos grandes necesidades. Cada día parecía una lucha constante por encontrar lo más básico, y la esperanza se desvanecía con el tiempo. Sin embargo, una mañana, algo inesperado ocurrió.
Un hombre llegó al pueblo vestido con una larga sotana negra que le llegaba hasta el suelo. Al principio, no supe qué era ni quién era, pero sentí una curiosidad inmediata. ¿Por qué se vestía de esa manera tan diferente? ¿Qué tipo de hombre traía consigo ese libro en las manos? Pensé en cuánto me gustaría leerlo algún día, aunque en ese momento no comprendiera realmente qué significaba. El hombre nos saludó amablemente, con una sonrisa que parecía genuina. A diferencia de los otros que siempre nos miraban con desdén, él parecía tratar a mi familia con una dignidad que hacía tiempo no experimentábamos. Sin dar muchas explicaciones, nos ofreció trabajo. La oferta era clara y directa: trabajo para toda la familia, algo que jamás hubiéramos esperado después de la humillación que habíamos sufrido. Mi madre, que ya había perdido toda esperanza de encontrar trabajo en las casas de los pudientes, aceptó gustosa, como si aquella oportunidad fuera una bendición, un rayo de luz en medio de la oscuridad que habíamos estado viviendo. El sacerdote, como pronto descubrimos que era, le explicó a mi madre que su tarea sería ocuparse de los quehaceres de la casa en la parroquia, manteniendo el lugar limpio y en orden. Mi padre y mis hermanos mayores trabajarían en las tierras de la parroquia, algo que parecía ser una buena oportunidad, dada la difícil situación que estábamos atravesando. Cuando el sacerdote escuchó que mi nombre era Simón, se detuvo por un momento y me miró fijamente. Luego, con una sonrisa amable, me dijo que tenía un trabajo especial para mí: mantener limpia la iglesia y cuidar a los santos. La idea de tener un trabajo que implicaba algo relacionado con el templo me sorprendió, pero sentí que, al menos, era una forma de ser útil y quizás encontrar algo de paz en ese entorno sagrado. Era difícil creer lo que nos estaba ocurriendo. Habíamos pasado por tantas pruebas, y ahora, de repente, alguien nos ofrecía trabajo y un techo bajo el que vivir. El sacerdote, viendo nuestra preocupación por la distancia a la que nos llevaría el nuevo trabajo, nos tranquilizó, asegurándonos que no debíamos preocuparnos por la vivienda. Él tenía una casita pequeña en la parroquia, que podríamos ocupar sin problemas. La propuesta era tan inesperada que ni siquiera dudamos. Sin pensarlo, recogimos lo poco que teníamos y partimos rumbo a Huayucachi, con la esperanza de que este cambio nos trajera algo de alivio. Aunque no sabíamos qué nos esperaba en ese nuevo lugar, el simple hecho de que alguien nos ofreciera una oportunidad diferente nos dio una nueva perspectiva. La idea de empezar de nuevo, en un lugar donde no seríamos juzgados por nuestra condición, nos llenó de un pequeño rayo de esperanza. No sabíamos si este nuevo camino sería mejor o peor, pero por primera vez en mucho tiempo, sentíamos que estábamos tomando un paso hacia algo diferente, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Estábamos completamente emocionados. La idea de haber pasado de la miseria absoluta a tener trabajo, de vivir en condiciones tan precarias a tener un techo y una oportunidad, parecía un sueño hecho realidad. Todo lo que habíamos experimentado hasta ese momento, las penurias, la humillación, las largas horas de trabajo bajo el sol, parecía desvanecerse como una pesadilla lejana. Nos sentíamos agradecidos, aliviados, como si finalmente algo de luz estuviera entrando en nuestras vidas después de tanto tiempo de oscuridad. Con el paso del tiempo, me fui enterando de más detalles sobre cómo habíamos llegado allí. Fue en una conversación casual con el sacerdote que descubrí la verdad. Paco, mi viejo amigo, había intercedido por nosotros, había hablado con su confesor, el sacerdote que nos había ofrecido trabajo, para que nos acogiera en la parroquia. En su corazón, Paco había sentido que nuestra familia merecía algo mejor, que la injusticia que nos había marcado no debía definirnos. Él había luchado, a su manera, para ayudarnos a salir de esa espiral de sufrimiento. Me quedé sin palabras cuando lo supe. Paco, mi amigo, el mismo que había compartido tantas aventuras y momentos de amistad conmigo, había hecho algo tan grande por nosotros. Aunque el destino nos había separado de maneras dolorosas, él nunca había olvidado nuestra amistad, ni el sufrimiento que habíamos vivido juntos. Su generosidad, su valentía para ir en contra de lo que su propio padre creía, me dejó una profunda huella. Era un acto de bondad que, aunque no lo vi en ese momento, ahora entendía en toda su magnitud. Su intervención había sido el puente que nos permitió escapar de la vida de miseria a la que estábamos condenados. El hecho de que su confesor, un hombre de poder y posición, nos hubiera acogido sin pensarlo dos veces, fue algo que jamás olvidaremos. Agradecíamos en silencio el sacrificio de Paco, quien sin esperar nada a cambio, nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. A partir de ese momento, me di cuenta de que las personas que, aunque no pudieran cambiar el mundo, podían cambiar una vida, y Paco era una de esas personas.
A través de él, aprendí que la amistad y la solidaridad podían superar barreras, incluso aquellas que parecían imposibles de derribar. Al llegar a Wayukachi, nos acomodamos en la vivienda que nos había proporcionado el sacerdote. Poco a poco, fuimos adaptándonos a nuestra nueva vida. Cada uno de nosotros se ocupó de sus respectivos quehaceres, y aunque al principio todo parecía tan extraño, pronto comenzamos a sentirnos más tranquilos, como si finalmente hubiéramos encontrado un lugar donde podíamos tener un respiro. La Santa Biblia. Mi tarea consistía en mantener la iglesia limpia, un trabajo sencillo, pero que me daba un propósito. Me aseguraba de que la iglesia estuviera siempre impecable y reluciente, cuidando hasta el más mínimo detalle. En el primer día que limpié el altar mayor, algo ocurrió que cambiaría mi visión de las cosas. Mientras me movía por el altar, me di cuenta de que sobre el atril descansaba un libro. Era el mismo libro que había visto el sacerdote llevar en sus manos el día que nos ofreció trabajo. Mi curiosidad me llevó a acercarme al libro. Era de tapa dura, y la impresión que me dio el material fue sorprendente. Me agaché para verlo más de cerca y, con cautela, lo abrí, temeroso de mancharlo. Las páginas eran suaves y finas al tacto, con un aroma agradable que me envolvía. Tenía un título grabado en letras doradas, La Santa Biblia. Sin pensarlo demasiado, me encontré sumergido en sus páginas. Comencé a leer, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Pero las primeras palabras que leí me sorprendieron profundamente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2, Biblia Reina Valera. Aquello me dejó sin palabras. ¿Quién era este Dios? Viracocha, nuestro Dios, no había creado el mundo. Él solo lo había ordenado. ¿Acaso el Dios que hablaba la Biblia era el mismo creador de todo lo que existía? Pensé entonces que este Dios parecía ser superior al Viracocha, que había sido venerado en nuestras tierras durante tanto tiempo. La idea de que alguien pudiera ser el creador del universo, en lugar de simplemente ordenar las cosas, me confundió, pero al mismo tiempo me despertó una curiosidad insaciable. El día comenzó a desvanecerse mientras yo seguía leyendo, profundamente cautivado por las palabras que no comprendía completamente, pero que me llamaban con una fuerza que no podía ignorar. Cada página me sumergía más en este mundo nuevo, en un concepto de divinidad completamente distinto al que conocía. Me preguntaba si este Dios tenía algo que ver con lo que mis padres y abuelos habían creído, o si, por el contrario, era algo mucho más grande y misterioso. El tiempo pasó volando, y cuando me di cuenta, la noche había caído. La iglesia estaba en completo silencio, pero yo seguía allí, con la cabeza llena de preguntas. Esa Biblia, ese libro tan distinto, parecía tener respuestas, pero también me dejaba más dudas que certezas. Sin darme cuenta, me quedé dormido, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir buscando, seguir leyendo. Había algo en esos relatos, en esas palabras, que me llamaban a profundizar más, a entender qué había detrás de este nuevo Dios y qué significaba todo eso para mí, para mi familia, para mi pueblo. Los días pasaban rápidamente, y mientras mis manos se ocupaban de limpiar la iglesia, mi mente estaba completamente absorta en la Biblia. Siempre lo hacía deprisa, con la esperanza de terminar rápidamente para poder ir al campanario y continuar leyendo. El libro sagrado me atrapaba cada vez más, y a medida que avanzaba en su lectura, sentía que mis ojos se abrían a algo nuevo, algo mucho más grande que lo que había conocido hasta entonces. Cada página me enseñaba algo nuevo sobre Dios y su obra en el mundo. Aprendí a creer en Él, el creador del universo, y la idea de que todo tenía un propósito, que todo estaba bajo su control, me llenaba de asombro. Pero a medida que leía, nuevas preguntas surgían en mi mente. ¿Cuál era el nombre de Dios? ¿Cómo debía entenderlo si su presencia era tan vasta y omnipotente? Mientras seguía leyendo, buscando respuestas, encontré un versículo que me proporcionó la respuesta que tanto buscaba. Fue un momento revelador. Dijo Moisés a Dios: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?». Y respondió Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y dijo: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros». Éxodo 3:13-14. Al leer esas palabras, algo dentro de mí se iluminó. Dios no solo era el creador del universo, sino que su nombre era un reflejo de su eternidad, de su presencia inmutable y de su poder. Yo soy el que soy.
me di cuenta de que Dios no se definía por lo que los hombres podían comprender, sino que Él simplemente era, sin necesidad de explicaciones adicionales. Su nombre, Yo Soy, era suficiente para describir la magnitud de su ser. Él no dependía de nada ni de nadie. Él simplemente existía, y su existencia era la base de todo lo que conocemos. Sentí una profunda paz al encontrar esa respuesta. Aunque seguía con muchas preguntas, empecé a comprender que la fe no siempre era sobre tener todas las respuestas, sino sobre confiar en el misterio y en la grandeza de un ser tan trascendente. Este conocimiento me permitió ver a Dios no solo como una figura distante, sino como una presencia activa en mi vida, en la vida de mi familia y en todo lo que nos rodeaba. Esa revelación fue solo el comienzo de mi viaje de fe, un camino que, aunque lleno de dudas y preguntas, me daba una nueva perspectiva sobre mi existencia y la razón de todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Durante mi estancia en el pueblo, conocí a muchos jóvenes de mi edad y fui testigo de sus carencias. Vivían en la desesperanza, temerosos del hambre, sin saber si al día siguiente tendrían algo que llevarse a la boca. Sus ojos reflejaban el vacío de una vida que parecía no tener salida, atrapados en una rutina de sufrimiento. Pero, en medio de ese desamparo, tuve una idea que me llenó de esperanza. Reuní a algunos de mis amigos y les hablé de la Biblia. Les expliqué que éramos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Les enseñé a rezar el Padre Nuestro y les hablé de la fe. Les conté que Dios era nuestro Padre y que, aunque el mundo parecía cruel, Él siempre estaría con nosotros. Poco a poco, la fe comenzó a nacer en ellos. Las palabras que compartí con ellos no solo les dieron consuelo, sino que, al igual que a mí, les dieron esperanza. Empezamos a creer en un solo Dios, en Jesús, su único Hijo, y en su justicia divina. A medida que pasaban los días, nuestra pequeña comunidad crecía. Nuevas personas llegaron de otros lugares, y con ellas vinieron diferentes interpretaciones sobre Dios. Algunos hablaban de Él de maneras distintas, basándose en sus propias creencias y experiencias. Esto me confundió, porque cada uno parecía tener una versión diferente de lo que significaba la fe y lo que Dios esperaba de nosotros. Me di cuenta de que cada quien entiende la vida y sus enseñanzas según su perspectiva, lo que me dejó con más dudas que respuestas. Una noche, antes de acostarme, decidí salir al patio. El aire frío cortaba mi piel, pero me detuve a mirar el cielo estrellado. Me perdí en su inmensidad, buscando alguna señal, algo que me ayudara a entender mejor lo que estaba viviendo. Levanté la vista y pedí a Dios que me hablara. Quería saber más acerca de su propósito para nosotros. Quería comprender el mensaje que nos estaba enviando, y sobre todo, quería escuchar su voz, como Moisés, Noé, Abraham, como aquellos hombres que habían sido tocados por la divinidad. Pero, al igual que siempre, no hubo respuesta. El cielo permaneció en silencio. Esperé durante largo rato, esperando una señal, una palabra que disipara mis dudas, pero solo el frío me rodeaba, traspasando mis huesos. Finalmente, resignado, regresé a mi habitación, sintiendo que había fallado, que mis preguntas no eran escuchadas. Esa noche, sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Soñé con Dios. Era una figura brillante, una luz tan intensa que mis ojos no pudieron soportar verla. En el instante en que intenté enfocarla, la luz desapareció, dejándome ciego por un momento, como el profeta que se acercó al arbusto ardiente. Aquel sueño me dejó confundido, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios no respondía a mis inquietudes? ¿Por qué no hablaba conmigo si yo era su hijo? Me desperté inquieto, con un sentimiento de desconcierto. Intenté volver a dormir, pero la confusión seguía en mi mente. Y fue entonces cuando otro sueño vino a mí. Soñé con un niño de aproximadamente 10 años. Apareció de la nada y corrió hacia mí con una sonrisa serena. Se detuvo frente a mí, puso sus manos en mi frente. Con una voz suave y profunda, me dijo: «Acércate a mí, que te estoy esperando». Después de decir esas palabras, desapareció de la misma manera en que había llegado, sin dejar rastro. Los sueños continuaron noche tras noche. En cada uno, el niño regresaba y me repetía las mismas palabras: «Acércate a mí, que te estoy esperando». Cada vez, sentía que algo más grande se estaba revelando, algo que no podía comprender completamente, pero que me llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Esos sueños, aunque me llenaban de preguntas, también me daban una extraña sensación de paz. Algo dentro de mí me decía que debía seguir buscando, que debía acercarme,
como me decía el niño, y que de alguna manera, las respuestas llegarían cuando menos las esperara. El misterio de aquellos sueños no hizo más que intensificar mi deseo de entender lo que Dios quería de mí, de comprender el verdadero propósito de mi existencia. Mi madre enfermó de gravedad y dejó de trabajar en la parroquia. La enfermedad la consumió rápidamente, y me vi obligado a cuidar de ella. Ya no tenía tiempo para leer la Biblia, ni podía dedicarme al estudio que tanto me había apasionado en los últimos días. El libro que había despertado tantas preguntas y que había empezado a abrir mis ojos a un mundo nuevo, ahora quedaba fuera de mi alcance. Pero, a pesar de todo, no iba a dejar que mi interés por aprender se desvaneciera. Si no podía leer el libro sagrado en casa, lo haría de otra manera. Empecé a asistir a misa todos los días. Me sentaba en el banco, escuchando con suma atención cada palabra que el cura pronunciaba durante el sermón. Cada día, absorbía un poco más de las enseñanzas que compartía con la comunidad, y mi comprensión de la fe, de Dios y de la justicia divina seguía creciendo. Aunque mis pensamientos a menudo se volvían hacia mi madre y su salud, también encontraba consuelo en las palabras del sacerdote. Sentía que, de alguna manera, a través de sus sermones, Dios me hablaba y me ofrecía respuestas a mis dudas, aunque no siempre eran claras. Por las noches, cuando me acostaba a descansar, aparecía ese niño en mis sueños. Era siempre el mismo niño, el que me había visitado tantas noches antes. Su presencia no me causaba miedo. Al contrario, cada vez que lo veía, sentía una extraña sensación de paz. Sus palabras, aunque simples, resonaban profundamente en mi corazón. Me decía lo mismo cada vez: acércate a mí, que te estoy esperando. Aquella figura era tan real en mis sueños, tan llena de una luz suave y cálida, que no podía evitar pensar que de alguna manera me estaba guiando hacia algo importante. Lejos estaba de imaginar que ese niño que aparecía cada noche era Taita Niño, el niño Jesús de Wayukachi, el santo patrón que ya formaba parte de la historia del pueblo. No lo sabía aún, pero algo en mi interior me decía que él tenía un propósito en mi vida, algo más grande que yo mismo, algo que debía comprender a su debido tiempo. La conexión con él, aunque aún incierta, se iba profundizando con cada sueño, con cada día que pasaba. Mientras cuidaba a mi madre, entre la preocupación y la devoción, empecé a sentir que, de alguna manera, ese niño me estaba llamando para algo más, para entender algo que todavía no podía ver. Y aunque mis dudas seguían presentes, algo dentro de mí me decía que estaba en el camino correcto, que la fe y la esperanza no solo dependían de entender las palabras de la Biblia, sino de abrir el corazón a las señales que la vida y Dios nos dan, a veces de la manera más inesperada. Había cumplido 18 años cuando comenzaron a ocurrir los sueños extraños. Después de tanto tiempo, otra vez soñé con Taita Niño, como si fuera un llamado que no podía ignorar. En mi sueño, entraba a la iglesia antigua, con el corazón palpitante y una sensación extraña que no podía explicar. Taita Niño estaba allí, de pie, vestido con su túnica blanca y su casulla roja, una prenda que jamás había visto antes, pero que en ese sueño parecía natural, como si siempre hubiera estado destinada a ser suya. Sus ojos brillaban con una luz intensa, casi sobrenatural, y al verlo, sentí una paz profunda, aunque al mismo tiempo una sensación de asombro y miedo. Con un gesto, abrió sus brazos y me llamó al altar mayor. El sonido de su voz resonó en mi mente, como si me estuviera llamando de una forma más allá de las palabras. Estaba allí, inmóvil, sin saber qué hacer. La mente se me quedó en blanco y ni siquiera pude articular una palabra. Mis piernas perdieron fuerzas, como si el peso de su mirada me hubiera paralizado, y tambaleando, casi caí al suelo. Pero en ese instante, una fuerza superior a la mía me sostuvo, como si algo o alguien me hubiera ayudado a mantenerme de pie. Fue un momento de total vulnerabilidad, pero también de una sensación profunda de protección. En ese preciso momento, escuché unas palabras, como un eco que venía de todas partes, resonando en la iglesia. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esas palabras, repetidas una y otra vez, parecían llenar todo el espacio, como si el mismo Dios me estuviera enviando su bendición. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero la experiencia me dejó marcado. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a toda velocidad. Me encontré de rodillas, sin haberlo planeado, y sentí la necesidad de recitar el Padre Nuestro, como si fuera una respuesta automática a algo más grande que yo. Mis manos temblaban, y mi mente aún no lograba procesar lo que había vivido en el sueño. A partir de esa noche, los sueños se repitieron una y otra vez.
En cada uno de ellos, Taita Niño me llamaba, me miraba con esos ojos llenos de luz y me ofrecía su bendición. Me sentía cada vez más atraído por ese mensaje, por ese ser tan lleno de paz y poder, pero también lleno de un misterio que no entendía. El deseo de saber más acerca de Dios comenzó a crecer en mí con fuerza. Empecé a leer la Biblia con más dedicación, asistía a misa con la esperanza de encontrar respuestas, pero a pesar de todo, sentía que algo seguía sin resolverse. La Biblia me ofrecía respuestas, pero algunas veces sentía que necesitaba algo más allá de las palabras, algo que me conectara profundamente con lo divino, como si el entendimiento intelectual no fuera suficiente. Mi alma pedía más, y aunque no encontraba respuestas claras, algo dentro de mí sabía que debía seguir buscando, que debía seguir adelante, porque el llamado de Taita Niño, el eco de sus palabras, seguía resonando en mi corazón.